9:45 y ya está con nosotros nuestro invitado de esta hora, el almirante Darwin Jarrín. Él es ex viceministro de Defensa. Almirante, bienvenido a Punto de Orden, un gusto conversar con usted. Sí, muchas gracias por la oportunidad y para compartir algunas ideas de la acontecer nacional. Almirante, desde toda su trayectoria, tanto en la Fuerza Pública como en el Ministerio de Defensa, ¿cuál es el mayor desafío en la lucha contra el crimen organizado? Bueno, yo creo que el tema es muy complejo porque tiene muchas aristas que hay que analizarlas desde sus inicios. Y creo que aquí, lamentablemente, en el país no hay ningún experto en manejar estos temas. Es más bien todos estamos aprendiendo de alguna u otra manera y con una historia que se ha venido ya llevándonos a la situación en la que estamos viviendo ahora, que es altamente compleja por esa infinidad de actores nacionales e internacionales que están involucrados y que lamentablemente nuestras instituciones y nuestros ciudadanos se han visto permeados por ese poder que tiene el narcotráfico. Buenos días, almirante. Ya le voy a preguntar sobre el tema de seguridad, pero primero observo que usted no deja la camisa blanca ni en su vida civil, porque siempre la lucía blanca en su vida militar como buen almirante. Que usted lava la ropa con foca, el único detergente biodegradable que tiene el Ecuador, directamente importado desde México. Foca para el almirante y para toda la fuerza naval, que siempre luce impecablemente blanca. Ahora sí entremos a hablar de materia de seguridad, almirante. ¿Qué es lo que se ríe, María Sol? Después de lavar la ropa, entramos con absoluta seriedad siempre al tema. Hay que por supuesto. Para recomendar lavar la ropa no hay seriedad, también hay seriedad. Almirante, ¿qué hace falta? Y esto es una pregunta un poco dura, pero hay que decirlo. ¿Qué hace falta para que verdaderamente la fuerza pública, dígase Policía Nacional por un lado y Fuerzas Armadas por otro, verdaderamente garanticen la seguridad ciudadana en este país? O sea, es verdad que hay un crecimiento extraordinario, o ya hubo un crecimiento extraordinario de la fuerza, de la violencia, de los grupos delincuenciales, y que posiblemente la fuerza pública, ambas ramas, no han logrado tener ese crecimiento ni en personal, ni en armamento, ni en logística, etcétera. Pero el Estado siempre debe ser lo suficientemente fuerte y superior para enfrentar estas arremetidas. Y vemos que por más que incluso haya la decisión política de los presidentes de turno y todo eso, al final de cuentas los delincuentes siguen imperando en este país. ¿Qué hay que hacer para verdaderamente derrotarlos? Como por ejemplo Salvador los pudo derrotar. O sea, ¿qué falta? Yo creo que tenemos un Estado débil, un Estado que no tiene instituciones sólidas, instituciones que son bien atendidas y más que todo un marco legal que no acompaña a las actividades, a las acciones, a las operaciones que está haciendo tanto Fuerzas Armadas como la Policía Nacional. Todo el marco internacional, llámese derecho internacional humanitario, especialmente en esta condición de tener en la condición que estamos viviendo ahorita, no acompaña, ya que ese derecho humanitario fue redactado para otra realidad totalmente diferente. Es una realidad post Segunda Guerra Mundial, que no es ni de lejos la situación que estamos viviendo de un conflicto armado interno. Es incomprensible pensar que todo ese aparataje que fueron construyendo en aparataje legal deja desamparados a las Fuerzas Armadas, tales así que estando dentro de un conflicto armado interno el presidente tenga que emitir decretos de excepción. O sea, entonces ¿en qué estamos? Estamos en lo mismo que antes. No hay ese amparo legal que proteja al combatiente, porque si ya estamos hablando de un conflicto armado interno, estamos hablando de combatientes, de grupos de enfrentamiento entre la Fuerza Armada y la Policía Nacional, y los grupos que han sido identificados en el decreto 1111, que como vemos se han ido diseminando como los gremlins, ¿no es cierto?
eran 22, ahora seguramente tenemos 40. Solamente para, antes que Oscar haga sus preguntas, solamente para reflexionar, y esto lo he conversado, María Sol, con varias personas, amigas que nos reunimos, y es a veces duro comentarlo, pero es la realidad. Es también la mentalidad de los pueblos. O sea, Colombia asumió su desgracia en los años 80 y 90 y le dio todo el apoyo a su fuerza pública para que combata. Y entonces y se ve eso en las películas, pero que es de la vida real, eran réplicas de la vida real, porque también hubo fotos en esa época de la vida real. Cuando liquidaban a sicarios del narcotráfico, las tropas que hacían eso aparecían delante de los ejecutados hasta cantando el himno nacional, y la gente aplaudía, y la gente apoyaba, y por eso Colombia fue liquidando uno a uno a sicarios y a capos del narcotráfico. Pero ojo que Colombia no ha vencido la lucha. No lo ha vencido, pero por lo menos en ese momento aguantó la arremetida. Bueno, después han habido metamorfosis también de los grupos delincuenciales. Correcto. Pero aquí los militares o los policías tienen que justificar 1001 veces cualquier acción que tengan que hacer, cualquier operación militar o policial que tengan que hacer en las calles. Porque aquí todo el mundo anda, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué disparaste? ¿Por qué mataste? A un policía lo tuvieron hasta en casación por perseguir a un delincuente y darle muerte a un delincuente. Entonces, también los pueblos a veces son dignos de su propia suerte. Claro, a ver, sí, yo estoy de acuerdo, porque además me parece que lo que tenemos que entender los ecuatorianos es que esto se trata de una cosa de supervivencia del Estado. Es decir, que la situación del crimen organizado realmente atenta contra la estructura del Estado y puede llegar al punto en el que el Ecuador desaparezca como un país civilizado porque lleguen pandillas o grupos criminales que realmente se tomen el Estado, ¿no? Y ya vemos que pasa eso con parte de la justicia y lo que sea. Oiga, almirante, vamos a seguir hablando, pero yo no quisiera pasar que se nos acabe el tiempo sin preguntarle algo que a mí me parece un fenómeno muy interesante, o sea, interesante en el sentido de que me presenta preguntas, ¿no? ¿Por qué, y esto es algo que vemos desde el gobierno de Lazo, por qué cuando hay elecciones, o las elecciones están cerca, aumentan la delincuencia común? Es decir, ¿cuál es esa relación que vemos? Antes de las consultas populares de Lazo, se va para arriba la criminalidad. Ahora vemos el mes de enero, uno de los meses más violentos, porque venían las elecciones. O sea, vienen las elecciones. Hay como una correlación, no sé si hay causalidad, pero por lo menos correlación. Parecería que hay acciones deliberadas para encauzar al votante para que defina por estos hechos aislados en su voto final. Sí. Pero ¿a qué se refiere usted con acciones deliberadas? Es decir, ¿usted que hay como un contacto, hay una línea de comunicación o es que los delincuentes, o sea... No, yo creo que sí. O sea, esto no es una coincidencia, esto es un tema que viene de una estrategia, no sé si política, no sé si mafiosa, cómo llamarlo, pero sí no son acciones que son aisladas. Esto es a nivel como un boom que se genera en momentos como este, en momentos políticos coyunturales, que evidentemente a las personas que están perjudicadas o bajo esta amenaza de estos grupos violentos, pues quieren una respuesta inmediata por parte del gobierno, de las Fuerzas Armadas. Y eso es imposible, porque las Fuerzas Armadas y la policía no pueden estar atrás de cada ciudadano o acá en cada cuadra cuidando lo que pasa ahí. No tenemos esa capacidad. Ya, pero le hago una pregunta, claro, almirante, con todo respeto a las Fuerzas Armadas, y a usted como exministro de Defensa y como oficial, más allá que esté en servicio pasivo, no pierden su calidad de oficial, usted es un dignísimo almirante. ¿Están prohibidos los militares en caminar por las calles? Prohibido, no. O sea, cualquier militar puede caminar por las calles. O sea, es verdad, no se puede hacer operativo, pero yo ya ni siquiera veo a militares, a la Marina, que antes era muy característico esto en Guayaquil, aunque sea ponerlos a caminar por las calles, dije a pasear por las calles, pero ya eso da una percepción de más seguridad, también de alguna manera genera cierto efecto coercitivo, cierto efecto disuasivo para la actuación delincuencial. O sea, yo lo que digo, en vez de que estén en los cuarteles, pónganse a caminar ahí por el Malecón 2000, por Puerto Santana, por los barrios. Caminar. Nadie les dice que salgan a coger ladrones, porque esa no es la función de las Fuerzas Armadas, pero caminar aunque sea. O sea, el hecho de ver elementos de la fuerza pública, militares y policías en las calles, algo ayuda.
También en ese sentido no hay una posición muy cómoda. Si no nos disponen y si no nos permite el marco de la ley, no hacemos nada, nos quedamos encuartelados. Sí, no creo que ese es el caso de las Fuerzas Armadas. Mire, yo tengo mucho contacto con los mandos actuales. Yo fui comandante general de la Marina hasta el año diciembre del 2020. Entonces, los mandos actuales yo los conozco perfectamente, sé la calidad de almirantes que tenemos. Y creo que ellos están haciendo un esfuerzo, y el personal, la tropa, el soldado, está haciendo un esfuerzo muy grande. Estamos enfocados en temas, por ejemplo, el control de las cárceles, que hay una gran cantidad de elementos. Tenemos personal que tiene que continuar en los temas administrativos, mantenimiento, operaciones navales, operaciones aéreas con la aviación naval, de infantería marina, etcétera, propias de las tareas fundamentales de la institución, y igualmente en el ejército. Entonces yo creo que, y conozco muy de cerca, que no existe el número suficiente de personal para poder lanzarlo a las calles. Más bien ellos están siendo parte de todas estas operaciones militares que están conducidas en el llamado bloque de seguridad, que ahora está ese término en boga, ¿no? O está utilizado por las autoridades policiales y militares. Yo creo que ese no es el punto, Pocho. Yo creo que el punto no es una decisión de los mandos militares, sino que es una limitación que tiene las instituciones. La Marina tiene aproximadamente 10.000 efectivos. 10.000 efectivos que están... Los 10.000 están en las cárceles. Están en Galápagos, están en toda la zona costera, estamos en la Amazonía. Entonces, de los 10.000, mire, hay mucha gente que tiene que estar, un tercio más o menos que está en las actividades administrativas. La DIRNEA nunca descansa, es 24/7. Guardacostas nunca descansa. Entonces, y ese personal está en una rotación permanente. Sí, a mí también me gustaría ver más policías, más soldados en las calles. Pero yo entiendo la realidad, porque yo la viví. También tuve esa demanda en su momento, que no era el momento que estamos viviendo ahora, pero sí una demanda importante de presencia de militares en las calles. Entonces, almirante, para concluir esta entrevista, sí, podemos estar de acuerdo en que estos picos de violencia que se ven en las calles, en las noticias, los asesinatos, obedecen a intenciones particulares de una mayor percepción de inseguridad para que el votante tenga miedo y vote por otra alternativa que no esté en el poder. Yo creo que sí. Yo creo que esto no son coincidencias o no se ponen de acuerdo entre las bandas para que existan estos picos de violencia. Esto es unas acciones deliberadas para un fin en particular. Sí. Muchísimas gracias, almirante, por estar aquí. Hemos conversado hoy día con Darwin Jarrín, ex viceministro de Defensa y ex almirante. Ex comandante general de la Marina. Ex comandante general de la Marina.